de seno. Es común que las pacientes vengan a consulta y quieran operarse su seno. Es una de las cirugías que más comúnmente hacemos. De hecho, si contara de las 5 cirugías más comunes que en particular yo hago como cirujano plástico, va a ser la cirugía de seno. Es una por las que más me consultan. Esta cirugía de seno es importante y no quiero hablar de aumento de seno o algo en específico. Quiero hablar de los procedimientos más comunes que nos van a solicitar en cirugía estética de seno. Problema número 1, el tamaño del seno. Aumentar el tamaño del seno, disminuir el tamaño del seno. En cuanto al aumento del seno, que es una de las cirugías que más comúnmente se realizan en la actualidad, el procedimiento por el cual más nos consultan y la solución quirúrgica que más frecuentemente les vamos a ofrecer va a ser la colocación de un implante mamario. Los implantes mamarios existen ya desde hace desde la década de los 60 se empezaron a utilizar. Hemos aprendido conforme han pasado las décadas en el uso de los implantes de seno que no son inocuos y llegan a tener ciertas complicaciones y se han buscado la manera de resolverlas. Sigue siendo una cirugía muy socorrida, muy frecuente que hacemos y bastante segura que con toda la tranquilidad yo me atrevería a recomendar. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que me van a hacer en cirugía de aumento de seno? Número 1. ¿En qué talla voy a quedar? O yo quiero determinada talla, o cómo vamos a calcular la talla donde vamos a quedar, o cómo nos ponemos de acuerdo con el paciente para saber cómo va a verse en cuanto al tamaño de su seno. Bueno, existen varias maneras de hacerlo. La nomenclatura primero es saber qué talla utiliza la paciente y luego saber qué talla está deseando. Hay que entender que no vamos a aumentar la talla del brasier en 32, 34, 36 porque el tórax no queremos modificarlo. Vamos a aumentar la copa en A, B, C o D. Aproximadamente se necesitan 150 gramos de peso o 150 centímetros cúbicos de volumen en el seno para incrementar una copa y esa sería nuestra primera idea. Si quieren pasar de una copa B a una copa C, probablemente estemos pensando solamente sobre 150 gramos para incrementar una copa, con muchas variantes, pero esa sería la primera situación que debemos de considerar. El tamaño final del seno va a depender de cuánto tienen de volumen actualmente y con cuánto volumen vamos a adicionar. Y esto lo menciono porque es común que de pronto me dicen lo siguiente: doctor, mi amiga se puso 300 gramos y yo quiero ponerme 350 porque quiero verme con más que ella. Pero no funciona así porque no sé la estatura de su amiga, no sé el ancho del tórax de su amiga, no sé qué tanta glándula tenía su amiga antes de la cirugía. Entonces, esa es muy mala referencia, partamos de lo que tenemos. Una vez que ya he platicado con la paciente, hemos hecho una historia clínica, la vamos a revisar para ver cuáles son las condiciones de su seno, porque en el aumento de seno, a veces esos desarrollo del seno, ese desarrollo que tuvieron del seno, puede deberse que no creció simplemente porque era el tamaño, porque genéticamente estaba predispuesto a eso, o segundo, porque hay a veces algunas malformaciones en el seno que tenemos que diagnosticar. La más común de todas es algo que se llama mama tuberosa. La mama tuberosa es porque se desarrolla un anillo muy duro alrededor de la piel que no deja que el seno se desarrolle adecuadamente. Y esto ocasiona que la parte más blanda de los tejidos, que es la zona de la areola, protruya y se haga una hernia y el poco tejido glandular que pudo crecer sale por ahí y entonces se hace una hernia como un chuponcito. Existen varios tamaños o grados de mama tuberosa, del grado 1 al 4, y hay que considerar que cuando revisamos a los pacientes tenemos no solo que aumentar el seno, sino que resolver todas las cosas que hay alrededor, como fue el ejemplo de la mama tuberosa, para que al final luzca bonito. Cuando revisamos a la paciente podemos darle probadores de diversos tamaños para que los ponga bajo su ropa, se vea en el espejo y vea más o menos qué tamaño quiere. Ese sería el siguiente punto para saber qué tamaño le vamos a poner. Y el tercer punto es saber si le cabe ese tamaño que quiere. Es decir, hay pacientes que pues, sueñan con ver unos senos muy grandes y de pronto yo veo unos tórax muy chiquitos, entonces ya es mi trabajo como cirujano plástico tomar ciertas medidas para ver el tamaño del tórax, la longitud de la piel y qué tanto espacio tenemos para poner el implante y saber si lo que quiere la paciente es de un tamaño adecuado en cuanto a lo que le cabe a la paciente en su tórax. Y lo sabemos pidiendo varias cosas. Una de las cosas que más tenemos que determinar es que quepan en el tórax, porque si nos empeñamos en poner un implante muy grande
la piel que viene en medio termina despegándose y después da la apariencia de que trajeron un top y se ve muy feo, y entonces tenemos que prevenir ese tipo de problemas. Y una vez que ya determinamos el tamaño del implante de la paciente, entonces ya procederemos a la parte quirúrgica. Otra de las cosas que me preguntan muy comúnmente en cuanto a cirugía de seno, de aumento de seno, es ¿cuánto tiempo dura un implante en el cuerpo? Y esta respuesta no es precisa porque no podemos saber exactamente cuánto va a durar, pero tenemos ciertos rangos de tiempo de duración. Lo primero que tendría que decirles es, 1, no existen los implantes que sean de por vida, no existen. A mí me llegan a la consulta mucho y me dicen, doctor, traigo los implantes que son de por vida, o doctor, vengo a ponerme, pero quiero que me pongan los implantes que son de por vida. No existen. Les voy a decir de dónde salió esta idea. Fue una cuestión de marketing. Fue una cuestión de marketing porque a alguna empresa se le ocurrió que era muy buena idea dar garantía de por vida a sus implantes, pero contra defectos de fabricación. Y en ese para defectos de fabricación decía, si yo te los cambio sin ningún costo, así hayan pasado 20 años, 30 años o 40 años, si el problema te lo dio un implante porque estuvo mal fabricado. Y entonces de ahí se tomó la idea de que eran los implantes de por vida, pero no existen. No me preocuparía tanto si no hemos visto que a través del tiempo, efectivamente los implantes que duran mucho tiempo en el cuerpo pueden llegar a dar problemas. Entonces, si tienen implantes de seno, tienen que considerar que en algún momento hay que cambiar estos implantes. El tiempo promedio es de 10 años, pero puede ser antes si dan algún problema, o pudiéramos dejarlos un poco más de tiempo si están perfectos. Hay 3 condiciones por las cuales cambiamos un implante de seno. Condición número 1, porque aumentó de tamaño, lo cual nos indica que se formó líquido alrededor. Condición número 2, porque se empezó a poner duro como una piedra y dolió, que nos ocasionó una contractura capsular y hay que cambiarlo. Y condición número 3, porque estéticamente ya no nos gustó. Son las preguntas más comunes, hay muchas otras cosas que platicar, pero bueno, eso es aumento de seno. Reducción de seno. Reducción de seno es la segunda condición de cirugía estética del seno, que a veces puede enfocarse en lo reconstructivo porque puede ocasionar problemas fisiológicos. Hay que partir de lo siguiente. El tamaño normal de un seno va a ser entre 250 a 450 gramos, lo habitual, lo normal, que no les va a dar ningún problema, sobre todo a la espalda y a los hombros. Cuando aumenta el tamaño del seno, estamos en un problema de algo que se llama hipertrofia mamaria o incluso gigantomastia, es decir, senos muy grandes. Yo he operado senos que les he quitado más de 2 kilos a cada seno y los he operado para reducirlos porque tienen una serie de problemas tanto en la estética, en la seguridad de la mujer, como en la fisiología de su musculatura y de su sistema óseo. Si estas fueran las condiciones, son candidatas para hacerse una cirugía de reducción de seno. Y siempre lo he mencionado a mis pacientes, en la reducción de seno no solo buscamos disminuir el tamaño del seno, sino hacerlo bonito, levantarlo y ponerlo en su lugar. Y eso me llega al siguiente o al tercer tipo de cirugías que hacemos para embellecer el seno, que es el levantamiento del seno o la pexia mamaria. Este tercer tipo de cirugía en la cual buscamos levantar el seno y ponerlo en el lugar donde originalmente estaba, donde quisieran tenerlo, puede ser combinado con el aumento de seno, con la reducción de seno, o no lo aumentamos ni lo reducimos y lo dejamos del mismo tamaño y solo lo dejamos en su lugar. Cuando son senos muy flácidos, muy colgados, que perdieron volumen por las circunstancias que sean, levantamos el seno, quitamos el exceso de piel y recuperamos el volumen con un implante pequeño. A veces son senos muy grandes que por el peso están caídos, reducimos el seno, quitamos el exceso de glándula y de piel y volvemos a colocar el seno de una forma bonita y levantada. Y hay ocasiones que me encuentro con senos que el tamaño está perfecto, la paciente se siente muy contenta con su tamaño, pero no le gusta la altura en la que están. Entonces hacemos una cirugía en la cual vamos a levantar el seno, ponerlo en su lugar y lo dejamos exactamente del mismo tamaño. Como último tipo de cirugía mamaria que realizamos por cuestiones estéticas, tendría que mencionar que los aumentos mamarios actualmente los estamos haciendo con técnicas híbridas, con aumento, es decir, con un implante, más grasa, solamente con grasa o solamente con implante. ¿Cuál es mejor? Tienen ciertas ventajas algunos sobre de otros y ciertas desventajas. El aumento con una prótesis tiene la seguridad de que lo que nosotros ponemos de tamaño es lo que va a quedar y además que le da firmeza y forma al seno de manera muy agradable. El aumento con grasa tiene la grandísima ventaja de que es parte de su propio organismo, estamos quitando grasa de un lado y lo vamos a poner en el seno.
tiene la desventaja de que el volumen no siempre es predecible. De lo que ponemos de grasa, de cierta manera a veces llega a sobrevivir prácticamente toda y a veces podemos perder una cantidad de volumen que no es algo que quisiéramos, porque entonces el seno vuelve a quedar casi del mismo tamaño. Y por último, en cuanto a la forma y la firmeza, con la grasa a veces no lo podemos conseguir. Cuando tenemos caídas importantes del seno tenemos que hacer levantamiento aparte de poner la grasa, y a veces con la prótesis, si la caída no es muy severa, el solo hecho de colocar la prótesis nos levanta el seno. Pero esas son de las cosas que tenemos que platicar en la consulta para saber cada caso en especial cómo es lo mejor. Una norma o regla que más o menos seguimos es: cuando la paciente acude a consulta y su motivo principal de consulta es aumento de seno, es muy buena candidata para poner una prótesis. Cuando la paciente acude a consulta y su idea es un mejoramiento de su contorno, de su figura, un modelado 360, y no es el motivo principal de la consulta el mejorar el tamaño de su seno, es una buena candidata para hacerlo el aumento con grasa, porque vamos a sacar grasa de otro lado, porque vamos a mejorar todo el contorno y podemos mejorar también el seno solamente con grasa. Y la técnica híbrida la utilizamos muy específicamente para ciertas ideas de darle forma, detalle o retoque, de agregar grasa en donde queremos que solamente el implante no nos va a dar la forma que quisiéramos. Soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, platicamos muy amplio sobre este tema de cirugía estética de seno. Suscríbanse a nuestros canales Facebook, Instagram, YouTube, denle me gusta si les gustó el video, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbanse y compartan.